Hoy vamos a preparar unos vegetales rostizados con ajo y hierbas aromáticas deliciosos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Yo en esta ocasión voy a utilizar zanahoria, unas 2 zanahorias, un camote, pero puede ser papa, y pimiento morrón rojo. Es para darle un rico sabor. También vamos a necesitar ejotes. Yo tengo ahorita estos ejotes que son congelados, pero pueden ser ejotes frescos. Así que primero vamos a pelar las zanahorias. Bueno, recuerda que siempre tienen que estar los vegetales bien lavados. Vamos a pelar las zanahorias y luego las vamos a cortar. Y yo lo que hago es corto primero las orillitas. Luego la voy a cortar por la mitad a lo largo para hacerla un poquito más delgadita. Luego de nuevo por la mitad. Y luego la corto en 3 partes para que no queden muy largas. Entre más delgaditas se cocen mucho más rápido. Ahora la vamos a poner en una charola para horno. Y ahora vamos a cortar el camote. Primero le corto la orilla y luego corto unas rebanadas un poquito gruesas. Después corto así como tiritas, como si fueran papas fritas, pero me gusta cortarlos en cuadritos. Y también trato de cortarlos chicos para que se cosan más fácil. Pero este sí me gusta con cáscara, no le quito la cáscara. Y así lo vamos a ir cortando todo el camote en cuadritos que no estén muy grandes. Y aprovecho este momento para invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas que voy subiendo. Y lo ponemos en la charola junto con la zanahoria. Ahora voy a cortar pimiento morrón rojo, luego en rajitas y luego como en cuadritos. El pimiento morrón rojo sirve también para que le dé un rico sabor a los vegetales. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita, pero también puedes utilizar pimiento morrón naranja o verde o amarillo. Y también, como te comentaba, puede ser papa o papita roja, papita galeana. Y las hierbitas que vamos a utilizar es tomillo. Este es 1/4 de cucharadita, es nada más poquito para que le dé sabor. No le pongas mucho porque el tomillo es una hierba aromática fuerte. También le vamos a poner media cucharada de romero. A veces el romero viene así como en tiritas muy largas y yo lo aplasto en el mortero o lo corto un poquito con el cuchillo para que esté un poquito más chiquito. Le vamos a poner también un poquito de sal al gusto. Más adelante le vamos a poner un poco más de sal. Y también un poco de pimienta al gusto. Ahora tomamos la cuchara, esta que es una cucharada, y le vamos a poner aceite de oliva. Se lo agregamos a los vegetales. Y le ponemos otra cucharada más de aceite. Y ahora solamente vamos a revolver todos los vegetales con el aceite para que queden más húmedos y no estén tan secos a la hora de hornearse. El horno lo tengo ya precalentando a 400 grados Fahrenheit y vamos a poner los vegetales por aproximadamente 20 minutos. Y mientras están los vegetales, vamos a abrir estos ejotes que tengo congelados para que se vayan descongelando. Y ya que pasen los 20 minutos, vamos a meter los ejotes.
Pueden ser también, como te comenté, los ejotes frescos. Ya pasaron 10 minutos, ya se descongelaron los ejotes. Ahora le vamos a poner una cucharada de ajo picadito. Puede ser 1 o 2 ajos, depende del tamaño y si te gusta o no te gusta el ajo. Si no te gusta mucho el ajo, no le pongas o ponle muy poquito. Le vamos a poner un poquito de sal al gusto. Y una media cucharada de aceite de oliva para que también estén húmedos y que no estén muy secos. Y mezclamos y ya los tenemos listos. Cuando pasen 20 minutos vamos a sacar los vegetales que ya están casi listos, pero todavía les falta. Y le vamos a agregar los ejotes para que se terminen de cocinar juntos, de hornear juntos, de rostizar juntos. Así que los vamos a mezclar un poquito y luego los vamos a llevar al horno. Y los vegetales ya los metes al horno y te da tiempo para cocinar algún pescado, algunas pechugas de pollo, algunas milanesas, para que puedas acompañarlo con esos vegetales. Lo dejas unos 15 o 20 minutos más y listo. Ya quedaron unos ricos vegetales rostizados que puedes acompañar con cualquier platillo. Así que aquí te dejo la lista de los ingredientes para que tú también los prepares y los disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.